悟空。孫悟空。Goku se había quedado paralizado por unos microsegundos. El poder que había sentido había sido bestial, nunca se había imaginado a alguien con dicho poder, era la primera vez que veía eso, pero sabía que eso no debía ser el máximo poder de su adversario, y había entendido que la batalla la tendría muy perdida por lo que se estaba viendo ahora. ¿Qué es lo que pasa, Son Goku? ¿Acaso sientes miedo? Dime qué es lo que pasa, porque veo en tus ojos un gran temor. Dime si es lo que pienso. Vamos, libera más poder si puedes, porque ahora sí te dejaré a mis pies como el buen perro que eres. ¿Acaso no te gustaría ser el perro de nosotros los guerreros supremos? ¿No te parece buena la idea?, diría Odín con una pequeña sonrisa. Jajaja, ¿sueñas con tenerme a tus pies? Es hora de despertar, arder caminos de estrellas, Kaiser, poder de los monarcas, Ten, rey de reyes, y monarcas de los sombras, arder hasta el último segundo de mi vida, es hora de vencer. Fue un gran grito que se había escuchado a lo largo de ese espacio, y en eso miles de rayos estaban empezando a caer. Las fuertes ondas de ki que estaban siendo liberadas eran bestiales, el poder del guerrero estaba destruyendo todo lo que se veía a su paso. Dicho poder estaba siendo muy increíble. Los guerreros que veían eso estaban más que impresionados al ver dicho ki. Nunca se habían imaginado que un guerrero fuera capaz de dicho. Odín sintió un escalofrío recorrer por su espalda al sentir dicho poder. Era primera vez que sentía temor por su vida, ya que ningún guerrero había hecho un sacrificio tan grande en una batalla contra él. Era la primera vez que veía eso. Odín, padre de todo, has despertado a una verdadera bestia. Espero esta guerrera, ¿estás listo para ganarla? Porque tu vida será el mejor sacrificio que podré darle a los mundos. Odín, padre de todo, listo para caer, fue la voz que se escuchó, que solo al escuchar dicha voz muchos guerreros se quedaron paralizados. Yo, padre de todo, Odín aceptó la propuesta. Son Goku, espero podáis ganar la batalla y no vayan a ser un par de cobardes. Aquí se define quién gana y quién mandará por la maldita existencia, diría Odín, el cual estaba serio. Solo con su mirada se veía la furia que tenía por la forma que le estaban hablando. Veo temor en tus ojos, no creo que un simple Saiyajin como me dices, le tengas tanto miedo, no, Odín, diría el guerrero, mientras estaba saliendo de la cortina de humo que se había generado. Su apariencia era completamente diferente a la que se había visto, su cabello era algo verde, la contorna de sus ojos era roja sangre, y sus ojos de un color rosa. El poder del rey de la muerte había despertado con las fusiones de poderes que tenía dicho. Temor en mis ojos, ¿estás seguro de lo que estás diciendo, guerrero Saiyajin? Creo que el ego se te subió hasta el cerebro, que no sabes qué hay en realidad, diría Odín, el cual estaba serio viendo eso. ¿Crees que se me han subido los egos? Jajaja, si fuera así, ¿habría algún problema? Al final el muerto serás tú, ¿acaso me equivoco con eso? Dime qué pasa, ¿acaso tienes miedo de mi gran poder? Diría Goku, el cual en tan solo unos microsegundos ya se había movido a una salvaje velocidad que a su paso había generado un bestial caos por su inmenso poder. Odín no había dicho nada, solo estaba paralizado, sin poder moverse, pero cuando reaccionó fue muy tarde, que había sido impactado por un salvaje golpe que dicho los sacó disparado unos cientos de kilómetros, hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión, y el planeta donde había caído lo destruyó por completo por el brutal impacto. Goku a una gran velocidad se había desplazado con otros fuertes golpes. Él no estaba con juegos, ya que sabía que no debía perder, ya que esa batalla era muy importante en todo, ya que si perdía perdería mucho, ya que había hecho pública su ubicación para los monarcas. Odín, al ver ese veloz rayo que iba a donde él, se había movido a una gran velocidad igualmente con tal de no ser impactado por ese golpe, pero unos segundos más se tardaba, terminaría perdiendo todo lo que había conocido. Goku no se estaba conteniendo y le dejó ir una fuerte cantidad de golpes con solo la vista. Estaba lanzando fuertes golpes mientras desaparecía de la vista de todos los guerreros y todos los seres. Había sido un rayo imposible de ver. Odín estaba intentando buscarlos con la mirada, pero era muy imposible, no era capaz de verlo por ningún lado, hasta que sintió algo atrás de él y solo vio un veloz destello que había pasado a su lado de nuevo. ¿Qué pasa? ¿Acaso estoy siendo demasiado veloz? ¿Acaso mis golpes están siendo muy fuertes? Porque la verdad me estás decepcionando, guerrero Odín. Hablabas de poder y al final nunca has sido nadie en este mundo, solo eres un débil guerrero, diría Goku, el cual se puso donde antes había comenzado. Jajaja, si con solo moverte no haces nada. Pero en eso Odín había caído en unos escombros mientras escupía sangre por el fuerte dolor que sentía en cada parte de su cuerpo.
¿Qué fue lo que decías que con solo velocidad no te iba a ganar o qué fue lo que habías dicho? Jajaja, eres tan débil que mis golpes no habías sido capaz de ni verlos, pero bueno, ¿qué le haremos? Así son los guerreros débiles, diría Goku con una pequeña sonrisa. Imposible, no he sido capaz de verlo, ni mucho menos sé por dónde había atacado, esto es algo que no me creo. Al final este guerrero es una verdadera bestia del poder, nunca me lo imaginé que fuera así de fuerte, pero esto aún no se acaba, fue lo que se diría Odín en su mente. ¿Qué pasa, Odín? ¿Acaso ahora estás a mis pies? Esa es la gran fuerza de la que me estabas alardeando, de la cual nunca serás nadie a la par mía. Tan débiles que eres, pensé que serías un guerrero fuerte que me haría sufrir en la batalla, pero veo que es todo lo contrario, solo me das una diversión pequeña, pero eso es lo de menos, dirías Goku, el cual estaba serio. Si Son Goku, lo que digas, pero veo que en esos ojos hay un gran temor, porque sabes que te viene una guerrera que no vas a ganar así de simple. Espero estés listo para ganarme en los próximos asaltos, diría Odín, el cual se ponía en pose de combate con una pequeña sonrisa. Esa confianza me hace odiarte, pero bueno, no soy quien para decirte qué hacer. Al final los guerreros con débil poder siempre quieren llamar la atención. Espero estés listo para lo que se está por venir, porque no me voy a guardar nada de mi poder, porque tu cadáver será lo más lindo en la entrada del palacio del rey Son Goku, diría el guerrero mientras poseía una sonrisa muy arrogante. En fin, Son Goku, pensé que sería yo el guerrero arrogante, pero veo que has terminado siendo tú el guerrero que se cree el mejor, y al final no eres más que uno del montón, pero bueno, eso es lo de menos. Espero estés listo para morir a manos de un verdadero rey, diría Odín, el cual se ponía en pose de combate. Eso mismo te dijo, espero estés listo para ver a tu padre alzarse en la cima como el nuevo monarca de los reyes. Espero estés muy pero muy listo para todo lo que estarás para ver, diría Goku con una pequeña sonrisa mientras se ponía en su clásica pose de combate, mientras su sonrisa no se borra por nada de este mundo. Ahora nos movemos a un lugar diferente, donde estaban los monarcas. Todos los que habían sentido el ki de Goku estaban reunidos. Él ha despertado de nuevo, manda al guerrero decepcionado o darle las coordenadas, porque queremos a ese nuevo aquí en menos tiempo de lo previsto, diría uno de los monarcas serio. Bien, él está en el parlante 4 de las dimensiones, no sé qué hace hasta esos lugares, pero ya le mandaré el lugar donde debe estar en menos de 4 taps del calendario monarca. Espero esté así de rápido, pero veo que será imposible, diría ese monarca. Pero que llegue es lo importante, que no se le escape, porque ahí si no lo voy a perdonar, lo eliminaré con mis propias manos, eso sí tenlo seguro. Si no es capaz de ganar la batalla, diría uno de los monarcas mientras poseía una gran sonrisa. Bien, deja eso en mis manos, ustedes solo preparan a dónde los van a mandar a morir, en cuál de los 9 mundos del caos será el mejor planeta para ese monarca estúpido, diría uno de los guerreros que se fue a dar las órdenes para que el guerrero se fuera a ese lugar. En eso el tiempo transcurre en el palacio desde la orden. Ahora nos movemos donde estaban las bestias más grandes batallando una contra una. Son Goku, eres impresionante, me has hecho sacar una buena cantidad de poder en cada golpe. No pensé que fueras tan fuerte, pero me había equivocado. Eres un guerrero muy poderoso, pero lastimosamente esa fuerza está llegando a su fin. Me equivoco, diría Odín, el cual poseía una pequeña sonrisa. ¿Crees semejante estupidez? Créeme que al caer yo vas a caer tú a los minutos, porque al liberar el poder de los monarcas lo único que hice fue hacer un llamado a la verdadera muerte. Pero dime, ¿estás seguro de poder con ellos?, diría Goku con una pequeña sonrisa. Eso es lo de menos, tengo la protección de alguien más poderoso y está en ese lugar, diría Odín, el cual señaló a la guerrera Alice mientras poseía una pequeña sonrisa. Veo que mis sospechas eran ciertas, guerreros de la luz son los protectores de Alice. Bueno, es bueno saber eso, por lo que estamos por liberar, porque necesito a una guerrera capaz de luchar sin miedo a la muerte, diría Goku con una pequeña sonrisa, y todo lo que había dicho fue en sus pensamientos. ¿Qué pasa? ¿Acaso lo que te dije te dejo sin palabras al saber el verdadero poder de mi hija? ¿Acaso tienes miedo ahora?, diría Odín, el cual veía eso con una pequeña sonrisa. Ja, ¿miedo? ¿Miedo? ¿Acaso has dicho semejante estupidez? Pero bueno, eso es lo de menos, a mí me da igual. Ahora espero estés listo para la batalla, porque te ganaré y te dejaré en los pies míos, diría Goku, el cual se había movilizado a una gran velocidad, que a donde había desplazado solo género grande caos y una destrucción sin fin. Eso es impresionante. Son Goku es fuerte, pero ahora que lo veo bien es más fuerte que muchos de mis guerreros, pero él solo ha entrenado sin ayuda de piedras y nada y es tan poderoso a diferencia de mis aliados. Pero bueno, ahora les voy a enseñar quién es realmente Odín, padre de todo, diría el guerrero, cuando de golpe liberó el 80% de su poder, ya que sabía que con su rival no debía estar con juegos. En eso los dos guerreros se dieron un salvaje golpe, que la zona de combate fue sometida a un gran caos, que por donde se veía solo se vio una fuerte onda de calor y de puro fuego que había sido liberada por ese gran poder.
de la cual dos veloces rayos se comenzaron a mover a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban lanzando poseía una fuerza inmensa, fuertes ondas de ki eran liberadas por cada fuerte golpe. Son Goku se movía a unas grandes velocidades, mientras soltaba unas fuertes cantidades de golpes, que cada uno que lanzaba podría destruir mundos enteros, pero él estaba comenzando a centrar su energía en sus puños, más que nada ya que sabía que era su arma principal. Odín estaba lanzando unas fuertes cantidades de golpes, que cada uno tenía un poder y una fuerza muy impresionante. No sabía qué estaba pasando ya que había aumentando su fuerza, y por mucho y no era capaz de ver los fuertes golpes de su rival. Goku en su nueva forma poseía un poder oculto como tal que nadie se había dado cuenta en sí ya que él no se estaba con juegos y entró cada parte y habilidades cada uno la ha llevado hasta cierto límite sin guardarse nada de su poder para ser mejor cada segundo ya que sabía que en los mundos existen guerreros realmente poderosos. Y así como la batalla había continuado unos largos minutos de un furtivo intercambio de golpes a unas salvajes velocidades que ni uno se estaba dando por vencidos, cada fuerte golpe que se veía que lanzaba estaba desintegrando ese gran espacio en sí. Me gusta la forma de batallar tuya Son Goku, eres realmente poderoso, cada fuerte golpe que me estás lanzando me haces un fuerte daño, me haces sufrir con la intensidad de tus golpes, es realmente impresionante, nunca pensé que un guerrero me llevara a estos límites, diría Odín, el cual estaba lanzando fuertes golpes, intentando darlos pero se le estaba haciendo más complicado segundo tras segundo. ¿Acaso nunca has visto a una verdadera bestia? ¿Acaso nunca has visto la grandeza de un rey? ¿Acaso dudas de mi gran poder? Eso es algo que me da risa, sabiendo que estás siendo mi saco de boxeo y aún así tienes coraje en hacerme eso, diría Goku, el cual no dejaba de lanzar unas fuertes cantidades de golpes. Este guerrero realmente me ha dejado impresionado, pero algo no me está gustando. Esa sonrisa oculta algo, un secreto está guardando en cada golpe. Siento que pierdo algo en mi vida, no sé, pero esto es una trampa, diría Odín, el cual estaba respondiendo los fuertes golpes pero sabía y sentía que algo no estaba yendo bien en ese sentido. Son Goku es impresionante, aún no se da cuenta que está pasando, sigue así pero ya no sé dónde almacenar ese gran poder, no puedo seguir haciéndolo, esa energía me está superando cada vez y si no hacemos una gran expulsión de poder vamos a terminar perdiendo y a una gran escala y lo sabes, diría Yamoshi serio. Lo sé, tú no te preocupes por eso, que yo sé que haré al final esta batalla ya la hemos ganado como tal, pero ya dejaré de hacerlo, ya es hora de hacerlo entrar en desespero y que pierda, diría con una sonrisa. ¿Qué esperas Son Goku? ¿Acaso ahora no puedes continuar con mis golpes porque veo que no haces ningún movimiento? Dime, ¿qué pasa? Diría Odín, el cual en segundo sintió que su cuerpo había quedado paralizado, su cuerpo estaba muy dañado y eso lo sentía un fuerte dolor. Espera, ¿estabas diciendo algo? Es que había escuchado a una rata hablar y no se estaba siendo tú, pero bueno, eso es lo de menos, espero estés listo para lo que se está por iniciar, fue lo que diría Goku mientras se ponía en pose de combate. Imposible, no he visto en qué momento se había movido, eso es algo imposible de ver, pero es hora de enseñarle a este maldito quién es Odín, el rey de todo lo que existe, es hora de que vea que soy uno de los guerreros más poderosos y temidos de la existencia, diría Odín, el cual estaba superando sus poderes segundo tras segundo hasta que de un fuerte grito había liberado el 100% de su poder, el gran poder que había liberado estaba generando caos y pura destrucción sin cesar. Goku solo estaba con una mirada seria, no hacía nada ni movía un solo dedo, se estaba teniendo una gran confianza, pero sabía que ahora debía usar de nuevo su técnica, pero sabía que esta vez que lo hacía podría quedar muy pero muy mal, pero eso es lo que a él le dio de menos, iba a luchar hasta ganar, no le iba a importar la muerte en lo más mínimo. Odín estaba serio sin hacer ni un solo movimiento, pero en eso se desplazado a una velocidad que nadie fue capaz de verlo, ni los mismos espectadores que había llegado a ver la batalla. Goku al ver eso no se quedó viendo y se había lanzado a una gran velocidad que a su paso había generado un gran caos, que la destrucción que se estaba generando era bestial. Y en eso le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban lanzando poseía una fuerza incomprensible para muchos, pero los que estaban viendo la batalla estaban más que impresionados el poder que se estaba liberando por cada bestial golpe, y a la vez que muchos portales interdimensionales que se estaban creando por la intensa batalla. Goku se movía a velocidades que para él eran inexplicables al intentar ser el mejor, pero estaba comenzando a sentir una gran carga de poder por sus habilidades cada segundo que estaba pasando.
Odín estaba siendo masacrado a golpes, que cada fuerte golpe que estaba recibiendo le hacía un fuerte daño, pero aún así no se estaba rindiendo esta vez, no estaba entendiendo en nada la verdad, que cada fuerte golpe que estaba recibiendo le hacía un bestia daño. Por más que busque ganar la batalla se le hacía imposible. Y así como los dos guerreros habían mantenido una brutal batalla donde los dos no se había guardado nada, que cada bestial golpe creaban fuertes ondas de ki por las intensidades de sus golpes, la batalla era muy impresionante, pero estaba siendo una de las batallas más impresionante vista por mucho, y para Son Goku era el inicio al camino de los monarcas, ya que debía huir lo más rápido posible. En eso uno de los dos guerreros había salido disparado hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo por las magnitudes de los impactos. Goku se ponía de pie a una gran velocidad que detuvo los fuertes golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que estaba deteniendo le hacía un fuerte daño en las muñecas, pero a una increíble velocidad había detenido los golpes y dejando ir una cantidad absurda de golpes y patadas a unas grandes velocidades sin contenerse en lo más mínimo. Odín salió disparado a una gran velocidad hasta impactar unos escombros que los destruyó por la salvedad de los golpes. Fue un grito que se escuchó a lo largo de la existencia. En eso grandes tribulaciones se estaban viendo, pentágonos se estaba formando, grandes rayos y unos remolinos se estaba formando, un rey estaba naciendo segundo tras segundo. El gran poder que se sentía por la existencia estaba dejando con temor a millones de guerreros, hasta que de un fuerte estallido Son Goku había llegado a un estado, el estado del rey de la muerte supremo. Su estado estaba siendo bestial, que todos lo que estaban viendo habían caído de rodillas por su nuevo rey. Los ojos del guerrero Son Goku estaban cerrados al sentir ese gran poder recorrer cada parte de su cuerpo. Su ki era muy destructivo, mientras se le formó una sonrisa al ver a los guerreros que habían a millones de años luz. Odín estaba paralizado con mucho miedo, sin saber qué hacer en ese entonces, si huir de ese lugar o seguir luchando, pero su cuerpo no respondía para nada. Al final el gran poder de su adversario era muy bestial. ¿Qué has hecho, Goku? Tu poder se ha vuelto más de lo que yo te iba a ser capaz de dar. El mundo de bestias y el mundo de los monarcas se han aumentado. ¿Qué has hecho?, diría Yamoshi, el cual sentía que su cuerpo se había vuelto más poderosos también. Solo hice lo que te dije, canalicé todo el poder de mi adversario en mis venas, de poder cada uno se fue por todo mi cuerpo hasta que lo fusioné por completo, llegado a este nuevo estado que la verdad es muy impresionante y a la vez me deja pensando en lo que estoy por llegar a hacer, diría Goku con una pequeña sonrisa por eso que había conseguido. Sin dudas algunas eres el Saiyajin con mayor talento en la existencia, no hay guerreros iguales con la inteligencia que posees, diría Yamoshi impresionado por lo que se había conseguido. Todos los entrenamientos siempre son los que me llevan a este límite. Si con este poder he sido capaz de conseguir muchas grandes cosas, pero bueno, es hora de que le dé su verdadera realidad al guerrero y después debo huir de este sector de la batalla porque ya viene, diría Goku, el cual estaba serio. Odín no decía nada, su cuerpo estaba lleno de mucho poder al ver que un guerrero había superado todos los límites en tan solo su misma batalla. El poder que sentía le daba un gran temor, pero eso no lo iba a hacer rendirse porque sabía que había algo en juego y ese era su orgullo. Goku solo lo veía con una pequeña sonrisa, sin hacer muchos movimientos, pero en tan solo unos microsegundos ya se había desplazado a una gran velocidad con un veloz golpe. Odín al ver eso no se quedó solo, viendo que se lanzó a una gran velocidad, ya que sabía que si se quedaba como un imbécil no iba a conseguir nada y debía hacer que todos vean lo que era capaz el padre de todo Odín. En esos dos guerreros se dieron un bestial golpe, que la zona de ese gran espacio entró aún en más caos por ese salvaje impacto de sus puños. De la cual un fuerte intercambio de golpes se le había dado inicio, que cada fuerte golpe que se iban dando poseía una fuerza y un poder inexplicable para muchos guerreros, ya que nunca se pensaron que un Saiyajin fuera capaz de hacer tanto más. Son Goku. Y así como los dos guerreros le dieron inicio al último round de la batalla, que cada fuerte golpe que se iban lanzando poseía una gran fuerza, que por donde vieras pasar solo se verían a dos veloces rayos darse unas fuertes cantidades de golpes. Goku no se estaba con juegos en lo más mínimo, estaba usando una bestial fuerza en cada impacto o lanzamiento de golpes. Él no se estaba guardando nada en cada golpe, él sabía que debía ganar la batalla a toda costa, sin importarle qué pase en realidad. Odín estaba sin poder hacer mucho, que digamos que cada fuerte golpe que estaba recibiendo le hacía un inmenso daño, sin poder hacer mucho, que digamos hasta su cuerpo le estaba dejando de responder segundo tras segundo.
La batalla estaba siendo muy bestial en cada impacto, cada segundo que pasaba generaban un bestial caos por su gran poder y su gran fuerza, nadie decía nada por el gran poder que se estaba liberando en la batalla, y los guerreros que veían eso se había quedado más que helados al ver a ese gran guerrero Saiyajin, ellos habían pensado que ya no había más de su clase. Y así como la batalla había durado unos largos minutos de una gran batalla, donde las dos bestias más grandes se dieron un verdadero intercambio de golpes, sin dejarse los juegos, cada impacto de sus puños era bestial, ni hablar de su fuerza. Pero en eso uno salió disparado a una gran velocidad que a su paso solo se iba generando un gran caos por su gran poder hasta que impactó brutalmente con una roca que se generó una inmensa explosión que todo a su paso se destruyó. Esos escombros pasaron a ser nada en tan solo unos microsegundos. Goku al ver eso se movió a una gran velocidad mientras por ese espacio de puro fuego se movía a una bestial velocidad. Él no se estaba quedando nublado por eso hasta que vio a su objetivo y al verlo lo tomó de la cara y lo comenzó a estrellar una y otra vez con el suelo. La fuerza que estaba usando era muy impresionante. Odín no era capaz de defenderse en lo más mínimo, que cada fuerte golpe que le generaba un bestial daño, sin poder hacer nada hasta que recibió un veloz golpe en toda la cara que salió disparado a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó otra inmensa explosión. Los guerreros habían llegado a un gran planeta donde habían formado ahora su batalla. Goku estaba caminando lentamente a donde su rival, mientras poseía una mirada fría como el mismo espacio. Cada paso era de temor puro. Al verlo Goku sabía que la batalla había terminado, que su rival no tenía más opciones de ganarla, ya era una pérdida para su adversario. Odín, padre de todo, dime tus últimas palabras. Pero Goku al querer seguir sintió una presencia muy grande que ya sabía de quién era y no le quedó más que irse a una velocidad impresionante, llevando con él a Alice, ya que sabía que ella le ayudaría mucho en el futuro. En eso un guerrero con un inmenso poder había llegado al campo de la batalla, que solo su mera presencia era imponente, que el que lo viera se iba a morir del miedo con solo verlo. Goku ya había llegado a un nuevo reino a una velocidad impresionante, bajando su poder hasta lo mínimo como su nuevo aliada. Odín al ver al guerrero no podía ni levantarse para ver quién era, pero con solo sentir la presencia de ese guerrero sabía que la batalla la iba a perder si se ponía a luchar. Odín, padre de todo, de pie en 3 segundos antes que elimine rápido, diría el guerrero, que con su mirada a cualquiera lo haría ponerse de pie en segundos. Fin del capítulo 15. Espero les esté gustando la saga y lo que se está por venir. En cada capítulo se vienen cosas interesantes.